Les voy a hablar algo sobre John Stuart Mills. Él es hijo del señor James Mill, un economista y político de aquella época, de 1806. En esta fecha nació John Stuart Mill. Él en su vida, bueno, fue una persona muy preparada. A los 10 años ya leía sobre Platón, Sócrates, todo en su lengua de origen. Este inglés como tal en la vida nos quiso enseñar sobre el utilitarismo, que es la forma de una mayor felicidad para una mayor cantidad de personas. Él a los 12 años era profesor ya de sus propios hermanos y como tal pues lo que nos indicó también fue una forma de poder revolucionar los derechos de la mujer, puesto que en esta época la mujer tenía otro papel en la sociedad. Era aquella que tan solo se ubicaba para el matrimonio en la sociedad y bueno, lo que hizo fue reformar aquellos derechos en que las mujeres también podrían recibir la misma educación de los hombres y así también podrían criar a los hijos, puesto que las mamás son las que crían a los hijos, ¿no? En el año 1818, inmediatamente después de que su padre había realizado la historia de la India, que fue una obra publicada por él, John comenzó el cuidadoso estudio de la lógica escolástica al tiempo que leía los tratados lógicos de Aristóteles en su lengua original. Al año siguiente lo introdujeron en la economía política y el estudio de Adam Smith y David Ricardo, este último amigo cercano de familia Mill. Pero a los 20 años, en 1826, John sufrió una crisis mental. Se rebeló contra su estricta educación, contra el utilitarismo, aunque sin romper con él, y se abrió a nuevas corrientes intelectuales como el positivismo de Comte, al pensamiento romántico y al socialismo. Mill trabajó para la Compañía Británica de las Indias Orientales y fue al mismo tiempo miembro del Parlamento por el Partido Liberal. Mill abogó por aligerar las cargas sobre Irlanda y básicamente trabajó por lo que él consideró oportuno. En consideraciones sobre el gobierno representativo, Mill propuso varias reformas del Parlamento y del sistema electoral. Especialmente trató las cuestiones de las presentaciones proporcionales y la extensión del sufragio. En 1840, John inició una fecundada amistad con el psicólogo y filósofo escocés Alexander Bain. En 1851, Mill se casó con Harriet Taylor. Tras 21 años de amistad, Taylor tuvo una importante influencia sobre su trabajo e ideas, tanto durante su amistad como durante su matrimonio. La relación con Harriet Taylor inspiró la defensa de los derechos de las mujeres por parte de Mill. Aunque no fue profesor universitario, Mill cultivó casi todas las ramas de la filosofía, desde la lógica hasta la teoría política, pasando por la ética. En lógica y psicología y teoría del conocimiento, Mill era empirista y positivista. Consideraba que el conocimiento humano tenía su origen y su límite en la experiencia observable. Bueno, acerca del feminismo, el señor Mills nos quiso decir que pues él estaba pasando por una crisis, o no precisamente las mujeres de su tiempo estaban pasando por una crisis en la cual no eran tomadas en cuenta como son las mujeres de hoy en día. Las mujeres como tal en ese tiempo eran educadas y guiadas, criadas para llegar a ser más atractivas, para poder conseguir a un buen hombre para su vida. Lo que pasa es que el señor Mill se dio cuenta de esto y quiso cambiar, quiso hacer una revolución en sus tiempos para que la mujer tuviera voz y voto en la política y también obtuvieran derechos como la salud y la educación, la muy buena educación de ese tiempo. Asimismo, pues él se basaba en los fundamentos de que pues, la mujer tenía que ser educada para poder criar a sus hijos y asimismo pues, crear una buena sociedad. En el concepto de la libertad de expresión para el señor Mills, nos dice que a fin de ilustrar más completamente el error de negarse a oír a determinadas opiniones porque nosotros, en nuestro propio juicio, las hayamos condenado, será conveniente que fijemos la discusión en un caso concreto. Y elijo preferentemente aquellos casos que son menos favorables para mí, en los cuales el argumento contra la libertad de opinión, tanto respecto a la verdad como a la utilidad, está considerado como el más fuerte. Supongamos que las opiniones impugnadas son las creencias en Dios y en la vida futura, o algunas de las doctrinas corrientes de la moralidad. Pero debe permitírseme observar que no es el sentirse seguro de una doctrina, sea ya cual sea, lo que lo llamo un presunción de infalibilidad. Esta consiste en tratar de decir la cuestión para las demás,
sin permitirles oír lo que pueda alegarse por parte contraria. Y yo denuncio y repruebo esta pretensión, igualmente cuando se refiere a mis más solemnes convicciones. Por positiva que pueda ser la persuasión de una persona, no solo de la falsedad, sino de las consecuencias perniciosas de una opinión, y no solo de estas consecuencias perniciosas, sino para adoptar expresiones que terminantemente condeno de su inmoralidad e impiedad. Si a consecuencia de este juicio privado, aunque esté apoyado por el juicio público de su país o de sus contemporáneos, prohíbe que esa opinión sea oída en su defensa, afirma quien tal haga su propia infalibilidad. Y esta presunción, lejos de ser menos reprensible o peligrosa, por tratarse de una opinión que se llama inmoral e impia, es más fatal en este caso que en cualquier otro. Eso nos dijo el señor Johann Stuart Mill sobre la libertad. El utilitarismo, como tal, el señor Mills lo que quería hablarnos del utilitarismo es que es una manera de poder concebir la felicidad para una sociedad sin tener que influir precisamente en daños colaterales con esta sociedad, ¿sí? Podríamos hablar de que la satisfacción a placeres es más de un sentido propio. Él lo que quería abrir era un sentido humanitario en el cual una sociedad se pudiera crear por diferentes motivos, los cuales nos fueran a guiar para una buena educación, ¿sí? Precisamente necesitamos de una buena educación para tener principios. Él habla de una moral con la cual podamos llegar a guiarnos bien por encima de una sociedad, ¿sí? Él también nos explica dos tipos de utilitarismo, que es el negativo y el positivo. El negativo nos dice que cuando a una persona se le imponen unos términos morales malos, la persona como tal va a adquirir conciencia de lo que es malo, más no de lo bueno, pero sin embargo no lo va a hacer. Y el positivo, por lo contrario, nos habla de cosas buenas, las cuales van a poder llegar a concebir la felicidad de las que le he hablado.